Advertencia importante. Esta es una historia de ficción basada en conceptos bíblicos y personajes históricos. No representa hechos teológicos reales, creada únicamente para entretenimiento. Mi nombre es doctora Elena Martínez y soy la arqueóloga que descubrió lo imposible. La última carta de Judas Iscariote. La carta que escribió momentos antes de su muerte. La carta que nadie debería haber encontrado. Y cambió absolutamente todo. Pero déjenme empezar desde el principio. Desde ese día sofocante de julio en 2024, cuando mi vida y mi fe se destrozaron y reconstruyeron en el espacio de 48 horas. Llevaba 7 años excavando en la región de Judea, cerca del valle de Hinnom, el lugar que los antiguos llamaban Gehenna, el infierno en la tierra. Era un lugar maldito donde, según la tradición, Judas se había ahorcado después de traicionar a Jesús. Nadie quería excavar allí. Demasiadas supersticiones, demasiada historia oscura. Pero yo era arqueóloga, no supersticiosa. O eso pensaba. Ese día, mi equipo encontró algo inusual, una pequeña cueva sellada, escondida detrás de rocas que parecían haber caído naturalmente, pero cuando las removimos, vimos que el sello era intencional, antiguo, deliberado. Doctora Martínez, mi asistente Yusuf me llamó, su voz temblando. Necesita ver esto. Dentro de la cueva había una cámara pequeña, casi como una tumba pero sin cuerpo, y en el centro, protegida dentro de una jarra de cerámica sellada con cera antigua, había un rollo de papiro. Mis manos temblaban cuando lo saqué. El papiro estaba en condiciones sorprendentemente buenas, preservado por el ambiente seco de la cueva. Y cuando lo desenrollé con cuidado infinito, vi la primera línea escrita en arameo antiguo. A quien encuentre esto, mi nombre es Judas, hijo de Simón Iscariote, y necesito que la verdad sea conocida antes de que muera esta noche. Mi corazón se detuvo. Dios mío, susurré, es de Judas, de ese Judas. Yusuf, que era musulmán devoto, dio un paso atrás. Esto no debería existir. Judas era un traidor. ¿Por qué dejaría una carta? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Transportamos el manuscrito a nuestro laboratorio con extremo cuidado. Corrimos todas las pruebas: datación por carbono, análisis de tinta, comparación lingüística con otros textos del período. Los resultados fueron unánimes. Auténtico, primer siglo. Escrito aproximadamente en el año 30 de Cristo, exactamente cuando Judas habría muerto según los evangelios. ¿Pero cómo sobrevivió?, preguntó mi colega, el doctor Benjamin Cohen, un erudito judío que había estudiado textos antiguos durante 40 años. Los romanos, los primeros cristianos, todos habrían querido destruir cualquier defensa de Judas. Por eso estaba sellado en una cueva en el lugar más maldito de Jerusalén, respondí. Alguien lo escondió donde nadie querría buscar. Pasamos 3 días traduciendo el manuscrito completo, y lo que decía era imposible. Contradecía 2000 años de doctrina cristiana, desafiaba la narrativa fundamental de la crucifixión, y si era verdad, significaba que la traición más famosa de la historia nunca fue una traición. Esta es la traducción completa de la carta de Judas. La presento tal como la encontramos, sin edición, sin interpretación. Solo las palabras de un hombre a punto de morir. A quien encuentre esto, mi nombre es Judas, hijo de Simón Iscariote. Fui uno de los 12 apóstoles de Yeshua de Nazaret, a quien ustedes llaman Jesús, y en unas pocas horas estaré muerto por mi propia mano, pero antes de morir necesito escribir la verdad, porque sé que la historia me recordará como el mayor traidor que jamás vivió. Y esa es una mentira que no puedo permitir que perdure sin al menos intentar hablar. Yo no traicioné a Jesús. Él me pidió que lo entregara. Déjame explicar, porque sé que esto sonará como las palabras de un cobarde buscando justificación. Pero juro por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que cada palabra es verdad. Hace 3 semanas, Jesús me llamó aparte. Estábamos solos, lejos de los demás apóstoles. Su rostro estaba diferente, tranquilo pero triste, como alguien que ha aceptado algo terrible. Judas, me dijo, necesito que hagas algo por mí. Algo que te convertirá en el hombre más odiado del mundo. Le pregunté qué quería decir, y me explicó su plan. Jesús sabía que iba a morir, siempre lo supo. Había hablado de ello en parábolas que nosotros no entendíamos completamente. Pero esa noche,
Me lo dijo claramente. Tenía que morir para cumplir las profecías. Tenía que ser sacrificado como el Cordero de la Pascua para la salvación de la humanidad. Pero necesito a alguien que me entregue, dijo. Alguien en quien confíe completamente. Porque si simplemente me entrego, los romanos sospecharán. Necesitan creer que fui traicionado por uno de los míos para que la crucifixión proceda según el plan de Dios. Le dije que estaba loco, que encontraríamos otra manera, que podíamos huir, escondernos, luchar. Él solo sonrió con esa sonrisa triste suya. Judas, mi amigo más querido, si no hago esto, todo por lo que hemos trabajado será en vano. La humanidad necesita salvación, y esa salvación requiere sacrificio, mi sacrificio, pero también el tuyo. ¿Mi sacrificio? Serás recordado como traidor por toda la eternidad. Tu nombre será sinónimo de traición. Madres usarán tu nombre para asustar a sus hijos. Toda la historia te odiará. Ese es tu sacrificio. Llevar ese peso para que mi obra pueda completarse. Lloré. Le rogué que eligiera a otro. Pedro era más fuerte. Juan era más amado. Santiago era más sabio. Pero yo, precisamente por eso debes ser tú, dijo Jesús, porque confío en ti más que en cualquier otro, porque sé que tu amor por mí y por Dios es tan grande que estarás dispuesto a ser odiado para que otros puedan ser salvados. Me tomó 3 días aceptar, 3 días de agonía, de oración, de súplica a Dios para que hubiera otra manera, pero no la había, y así hice lo que Jesús me pidió. Fui a los sacerdotes, negocié las 30 monedas de plata, no porque quisiera el dinero, sino porque eso es lo que un traidor haría. Todo tenía que parecer real. En el jardín de Getsemaní, lo besé. Ese era el signo acordado, y cuando nuestros labios se tocaron, vi en sus ojos gratitud y dolor, dolor por lo que me estaba pidiendo que cargara. Amigo, me susurró, lo que vas a hacer, hazlo rápidamente. Los soldados lo arrestaron. Los demás apóstoles huyeron tal como Jesús había predicho, y yo me quedé allí, viendo cómo se lo llevaban, sabiendo que acababa de sellar mi propia condenación junto con la suya. Los días siguientes fueron un infierno. Jesús fue torturado, crucificado, murió en agonía. Y cada momento, cada grito de dolor sabía que yo había hecho que sucediera. Sabía que había puesto el clavo en sus manos, la lanza en su costado. Los otros apóstoles me miran con odio ahora. Pedro me escupió en la cara. Juan me llamó hijo de Satanás. Ninguno de ellos sabe. Jesús no les contó. Déjalos odiar, me había dicho. Su odio es parte del plan. Intenté devolverles las 30 monedas a los sacerdotes. Las arrojé al templo. He pecado, les dije. He entregado sangre inocente. Y lo creía, porque aunque sabía que seguía órdenes de Jesús, el peso de lo que había hecho me estaba aplastando. Ahora es la noche del 3er día después de su muerte. He escuchado rumores de que algunos dicen que su tumba está vacía, que ha resucitado. No sé si es verdad. No me atrevo a esperarlo, porque incluso si resucitó, incluso si todo salió según el plan, el peso de lo que hice es demasiado para soportar. He visto al hombre que amaba más que a mi propia vida ser torturado hasta la muerte. Y fui yo quien lo entregó. Sé que tenía que hacerse. Sé que Jesús me lo pidió. Sé que esto era parte del plan de Dios. Pero el conocimiento no hace que el dolor sea menor. Así que he decidido terminar con esto. En unas horas iré al campo que los sacerdotes compraron con mi dinero de sangre. Y allí me ahorcaré. No porque sea cobarde, no porque esté huyendo del juicio de Dios, sino porque este es mi sacrificio final. Mi muerte, como la de Jesús, debe parecer la de un traidor, un suicida, un hombre tan lleno de culpa que no pudo vivir con lo que hizo. Porque si la gente supiera la verdad, que Jesús me pidió que lo traicionara, entonces su sacrificio se volvería complicado, cuestionable, y no puede ser cuestionado. Tiene que ser perfecto, puro, el cordero sin mancha, y yo tengo que ser el villano perfecto, el traidor que incluso Satanás envidiaría. Entonces a quien encuentre esto, ahora conoces la verdad. Haz con ella lo que quieras. Públicala si te atreves. Déjala cambiar 2000 años de doctrina. O quémala, y deja que la mentira continúe, si crees que la mentira sirve mejor a Dios. Solo sé esto. Amé a Jesús más que a mi propia vida,
y mi traición fue el mayor acto de amor que jamás podría dar. Que Dios tenga misericordia de mi alma, porque sé que la humanidad nunca la tendrá. Judas Iscariote, año 30, tercer día, después de la Pascua. Postdata. Si Jesús realmente resucitó, como escuché que algunos están diciendo, entonces por favor dile algo por mí cuando lo veas. Dile que lamento no haber sido más fuerte. Dile que desearía que hubiera habido otra manera. Y dile que lo amé hasta el final. Cuando publiqué la traducción, el mundo explotó. No metafóricamente, realmente explotó en caos. En 24 horas, mi publicación académica había sido descargada 50 millones de veces. En 48 horas, todos los principales medios de comunicación del mundo estaban cubriendo la historia. En 72 horas, había disturbios en las calles. La Iglesia Católica emitió una declaración inmediata. Falsificación. Probablemente obra de ateos militantes buscando desacreditar la fe cristiana. Pero luego otros estudiosos comenzaron a verificar. Universidades de todo el mundo solicitaron acceso al manuscrito original. Y cada prueba, cada análisis, cada verificación llegaba a la misma conclusión: auténtico. Esto no puede ser real, dijo el cardenal Benedetti en una conferencia de prensa. La idea de que Jesús ordenó su propia traición contradice toda la teología cristiana. ¿Lo hace?, respondí en mi propia conferencia. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Dijo que vino específicamente para morir. ¿Por qué es tan difícil creer que orquestó cada detalle de esa muerte? Porque hace de Judas no un villano, dijo un teólogo protestante, su voz quebrándose. Lo hace un héroe, lo hace humano, corregí. Un hombre que amaba a su maestro tanto que estuvo dispuesto a ser odiado por toda la eternidad para salvar a la humanidad. ¿No es ese el máximo sacrificio? Las reacciones fueron salvajemente divididas. Algunos cristianos abrazaron la revelación. Finalmente tiene sentido, dijeron. Jesús no fue víctima de circunstancias, fue arquitecto de su propia salvación. Y Judas no fue villano, sino mártir. Otros lo rechazaron violentamente. Herejía, gritaban. Judas fue poseído por Satanás. Eso es doctrina clara. Esta carta es obra del diablo. Y otros, los más honestos, simplemente dijeron: no sé qué creer ya. El Vaticano me invitó a Roma 3 meses después del descubrimiento. No fue amable, fue una citación. Me senté frente a un panel de cardenales, obispos y teólogos. La sala era fría, austera, intimidante, diseñada para hacer sentir pequeño al interrogado. Doctora Martínez, comenzó el cardenal Benedetti, ¿comprende las implicaciones de su descubrimiento? Comprendo que es auténtico y que dice lo que dice. Si aceptamos esta carta como genuina, destruye el concepto fundamental del pecado de Judas. Y si Judas no pecó, entonces, la narrativa de la traición es más compleja de lo que pensábamos, completé. Un obispo ortodoxo intervino, su acento ruso pesado. La Iglesia Ortodoxa ha enseñado durante 1700 años que Judas está en el infierno, que es el ejemplo máximo de traición y condenación. ¿Nos está diciendo que nos equivocamos? Les estoy diciendo que Judas escribió una carta que contradice esa narrativa. Lo que ustedes hagan con esa información es su decisión. ¿Y si decidimos que es falsificación?, preguntó otro cardenal. Entonces, están ignorando evidencia en favor de doctrina, lo cual francamente no sería la primera vez en la historia de la Iglesia. El silencio fue glacial. Finalmente, una voz habló desde el fondo de la sala, una mujer anciana que había estado sentada en silencio, observando. La hermana Magdalena, una monja de 90 años que había dedicado su vida al estudio de los evangelios. Tal vez, dijo con voz suave pero firme, la pregunta correcta no es si la carta es real. La pregunta correcta es, ¿qué hacemos con ella si es real? ¿Qué quiere decir, hermana?, preguntó Benedetti. Quiero decir que durante 2000 años hemos enseñado que Judas era malvado, y basamos gran parte de nuestra teología en esa premisa. Si nos equivocamos sobre Judas, ¿sobre qué más podríamos estar equivocados? Hermana, eso es peligroso. No, ella lo interrumpió, algo que nadie hacía con el cardenal. Lo peligroso es aferrarse a mentiras porque la verdad es incómoda. Jesús dijo, la verdad os hará libres. No dijo, la verdad cómoda os hará libres. La sala se quedó en silencio. Si Judas hizo lo que Jesús le pidió,
continuó la hermana Magdalena, entonces su acto no fue traición, fue obediencia, fue sacrificio, fue amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y hemos pasado 2 milenios odiando a un hombre que tal vez amó a Cristo más que cualquiera de nosotros. En las semanas siguientes, eruditos de todo el mundo comenzaron a reexaminar los evangelios existentes con ojos nuevos y encontraron algo sorprendente. La evidencia siempre estuvo allí. El doctor Benjamin Cohen, mi colega, publicó un análisis exhaustivo. Juan 13:27. Entonces, tras el bocado, Satanás entró en él, y Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Note que Jesús no trata de detenerlo. Le dice que se apresure. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el plan. Mateo 26:24. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Jesús dice que su muerte está escrita, es destino, plan, pero lamenta el sufrimiento de quien debe traicionarlo. ¿Por qué lamentarlo si Judas es simplemente malvado? A menos que supiera el peso que Judas cargaría. Lucas 22:3. Y Satanás entró en Judas. Pero espere, si Satanás entró en Judas, ¿entonces Judas era responsable de sus acciones? La carta sugiere que Satanás entró en él precisamente porque necesitaba la fuerza para hacer lo que Jesús pidió, porque ningún humano podría cargar ese peso solo. Juan 13:18. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Jesús eligió a Judas, sabiendo exactamente lo que Judas haría, porque necesitaba a alguien en quien confiara completamente para este papel. La evidencia se acumulaba. Pasajes que durante siglos se habían interpretado como condenación de Judas podían leerse de manera completamente diferente a la luz de la carta. Un año después del descubrimiento, el cristianismo estaba fracturado de maneras que no se habían visto desde la Reforma protestante. Los reformistas, mayormente cristianos progresistas, académicos y jóvenes, abrazaron la carta. Formaron el movimiento de reconciliación con Judas. Argumentaban que si Dios podía perdonar incluso a Judas, entonces nadie estaba más allá de la redención. Los tradicionalistas, principalmente denominaciones conservadoras, evangélicos y ortodoxos, rechazaron la carta por completo. Falsificación satánica, insistían sin importar la evidencia. Para ellos, cuestionar la villanía de Judas era cuestionar todo. Los agnósticos, aquellos indecisos, formaron comités de estudio. Necesitamos tiempo, decían. Esto es demasiado grande para decisiones apresuradas. Pero el impacto más profundo fue en la gente común. Recibí miles de cartas, emails, mensajes, algunos furiosos, pero muchos eran desgarradores. Fui abusado por mi padre cuando era niño. La iglesia me dijo que Dios me perdonaría si me arrepentía. Pero siempre pensé, si Dios no puede perdonar a Judas, ¿cómo puede perdonarme a mí? Ahora, por primera vez, tengo esperanza. He sido adicto durante 20 años. Siempre me vi como Judas, traicionando a todos los que me aman. Esta carta me hizo pensar, tal vez incluso yo puedo ser redimido. Dejé la iglesia porque no podía adorar a un Dios que condenaría a alguien por toda la eternidad. Si Judas puede ser perdonado, tal vez hay esperanza para todos nosotros. Pero también había odio. Eres un agente del anticristo. Quemarás en el infierno junto a Judas. Esta carta es mentira del diablo. Judas fue poseído por Satanás y está en el infierno donde pertenece. Estás destruyendo el cristianismo. La sangre de cada alma perdida estará en tus manos. Las amenazas se volvieron serias. Mi casa fue vandalizada 3 veces. Recibí amenazas de muerte. Tuve que contratar seguridad. ¿Vale la pena?, me preguntó mi madre una noche, después de otro incidente. ¿Vale la pena arriesgar tu vida por un pedazo de papiro antiguo? Miré la traducción enmarcada en mi pared. Las palabras de un hombre muriendo, desesperado porque alguien conociera su verdad. Sí, dije, vale la pena. 18 meses después de encontrar la carta de Judas, algo extraordinario sucedió. Un monje copto en Egipto contactó a nuestro equipo. He estado estudiando su descubrimiento, dijo, y me hizo recordar algo en nuestros archivos, algo que nunca tuvo sentido hasta ahora. Nos mostró un fragmento de texto antiguo, guardado en el monasterio durante siglos. Era parte de un evangelio apócrifo, uno que nunca fue incluido en la Biblia oficial, y contenía un pasaje sorprendente.
Y Jesús tomó aparte a Judas y le dijo: Mi amigo más querido, debes hacer por mí lo que ningún otro puede. Debes entregarme a aquellos que me matarán, y por esto el mundo te odiará. Pero yo te amaré hasta el fin de los tiempos, porque tu sacrificio es tan grande como el mío. El fragmento databa del siglo II, 100 años después de la muerte de Jesús, y corroboraba completamente lo que decía la carta de Judas. Esto no puede ser coincidencia, dijo el doctor Cohen cuando vio el fragmento. Esto sugiere que en la iglesia primitiva algunos sabían la verdad, pero fue suprimida. ¿Por qué?, pregunté. Porque una historia de traición es más simple que una historia de sacrificio complejo, porque la gente necesita villanos claramente definidos. Porque se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque la verdad es más difícil de vivir que la mentira. 2 años después del descubrimiento, el Vaticano finalmente emitió su declaración oficial. Fue histórica en su moderación. Después de extenso estudio y oración, la Iglesia Católica reconoce la autenticidad del manuscrito conocido como la Carta de Judas. Sin embargo, mantenemos que la interpretación de este documento requiere discernimiento cuidadoso dentro del contexto de toda la Escritura y tradición. No es papel de la Iglesia declarar definitivamente si Judas Iscariote está en el cielo o el infierno. Ese juicio pertenece solo a Dios. Lo que podemos decir es esto: la carta nos recuerda que los caminos de Dios son misteriosos, que el sacrificio toma muchas formas, y que el amor a veces requiere cargar burdens que otros nunca comprenderán. Invitamos a todos los fieles a estudiar este descubrimiento con mentes abiertas y corazones llenos de gracia. Y si Judas verdaderamente actuó por orden de nuestro Señor, entonces su sacrificio, ser odiado por toda la eternidad para la salvación de la humanidad, puede ser uno de los mayores actos de amor en toda la historia humana. No fue vindicación completa, pero fue reconocimiento, y para muchos fue suficiente. Hoy, 5 años después del descubrimiento, el mundo todavía está procesando las implicaciones. Algunas iglesias han añadido Día de San Judas a su calendario litúrgico, un día para recordar el sacrificio de quien cargó el mayor peso para la salvación humana. Otras iglesias se han dividido por completo, incapaces de reconciliar 2000 años de enseñanza con esta nueva evidencia. Y algunos, los más radicales, han formado la Iglesia de la Redención de Judas, una denominación completa basada en la idea de que si incluso Judas puede ser salvado, entonces verdaderamente nadie está más allá de la gracia de Dios. Yo, personalmente, he dejado la arqueología activa. En cambio, viajo por el mundo dando conferencias sobre el descubrimiento, pero no sobre historia o teología, sobre perdón. La carta de Judas, les digo a las audiencias, no es realmente sobre Judas. Es sobre cómo juzgamos a las personas sin conocer toda la historia. Es sobre cómo creamos villanos porque necesitamos a alguien a quien culpar. Judas cargó el peso de ser el villano para que la salvación pudiera ocurrir. Y si eso es verdad, entonces cada vez que juzgamos a alguien sin conocer su historia completa, estamos haciendo a esa persona lo que el mundo le hizo a Judas. Las reacciones son siempre mixtas. Algunas personas lloran, otras se enojan, otras simplemente se sientan en silencio, procesando, pero cada vez más veo cambios reales. Padres reconciliándose con hijos que habían rechazado, iglesias abriendo sus puertas a personas que habían excluido, personas perdonando traiciones que pensaban imperdonables, porque si Judas, el traidor definitivo, puede ser perdonado, entonces todos pueden. Hay una pregunta que me hacen en cada conferencia. Siempre la misma pregunta formulada de maneras diferentes. ¿Crees que Judas está en el cielo? Y mi respuesta es siempre la misma. No lo sé. No soy Dios. No puedo juzgar el estado del alma de Judas. Pero lo que sí sé es esto. Si Judas hizo lo que la carta dice que hizo, si sacrificó su reputación, su paz mental, su propia vida para que Jesús pudiera cumplir su misión, entonces cargó uno de los mayores pesos que cualquier humano jamás ha cargado. Y si Dios, que es amor perfecto y misericordia perfecta, no puede perdonar a alguien que sacrificó todo por amor, entonces ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? Esa respuesta no satisface a todos. Algunos quieren certeza, blanco o negro, cielo o infierno, pero la vida y la fe
rara vez son tan simples. Hay una última cosa que no he compartido públicamente hasta ahora. Cuando encontramos la carta de Judas, había otra cosa en la jarra. Algo que guardé privado durante años porque no sabía qué hacer con ello. Era otro pedazo de papiro, más pequeño, con solo unas pocas líneas escritas en una caligrafía diferente, más elegante, más segura, y decía esto: Judas, mi amigo, encontré tu carta, la leí y lloré. No por ti, porque sé que ahora estás en paz, sino por lo que el mundo te hizo, por lo que yo te pedí que cargaras. Quiero que sepas, tu sacrificio no fue en vano, la salvación ha llegado. Y aunque el mundo te recuerde como traidor, yo te recuerdo como el más fiel de todos mis discípulos. Te amo, hermano, y cuando llegue tu tiempo, estarás a mi lado en el paraíso. Hasta entonces, que esta carta permanezca oculta, porque el mundo no está listo para la verdad, pero algún día, cuando la humanidad finalmente aprenda a amar en lugar de juzgar, que sea revelada, y que tu nombre sea finalmente limpiado. Yeshua. No sé cómo interpretar esta segunda carta. ¿La escribió realmente Jesús después de su resurrección? ¿La escribió algún discípulo que conocía la verdad y quería honrar a Judas? ¿Es auténtica o fue añadida siglos después por alguien que quería crear una narrativa de redención? Las pruebas de datación por carbono sugieren que ambas cartas son de la misma época. La tinta es similar, el papiro proviene de la misma región, pero decidí no publicarla, todavía no, porque el mundo apenas está comenzando a procesar la carta de Judas. Añadir la posible carta de Jesús perdonándolo sería demasiado rápido, tal vez en unos años, tal vez en una década, cuando la humanidad esté lista para el siguiente nivel de verdad, o tal vez nunca. Tal vez algunas verdades deben permanecer privadas, pequeñas semillas de esperanza guardadas en el corazón en lugar de gritadas desde los tejados. Han pasado 5 años desde que encontré la carta de Judas. 5 años de controversia, debate, división y, ocasionalmente, sanación. ¿Cambió el mundo? Sí y no. Las instituciones religiosas son lentas para cambiar. 2000 años de doctrina no se revierten en 5 años. Pero las grietas están ahí. Las preguntas han sido plantadas. Y una vez que una pregunta es formulada, no puede ser no formulada. ¿Cambió a las personas? Absolutamente. He visto matrimonios restaurados porque un cónyuge finalmente perdonó una traición imperdonable. He visto padres e hijos reconciliarse después de años de silencio. He visto iglesias transformarse de lugares de juicio a lugares de gracia. He visto personas que se habían rendido con la fe encontrar esperanza nuevamente, porque en el fondo, la carta de Judas no es sobre teología compleja o debate académico. Es sobre una simple verdad. Todos estamos cargando pesos que otros no ven. Todos estamos luchando batallas que otros no conocen. Y todos merecemos gracia, no juicio. Hay una escena que nunca olvidaré. Ocurrió hace 2 años en una pequeña iglesia rural en México. Me habían invitado a hablar sobre el descubrimiento. La iglesia estaba dividida. La mitad creía que la carta era auténtica. La otra mitad creía que era falsificación diabólica. Había tensión real, familias divididas, amistades rotas. Después de mi presentación, un hombre anciano se puso de pie. Tenía que tener 80 y tantos años, encorvado por el tiempo, con manos que temblaban mientras se aferraba al respaldo del banco delante de él. «Tengo una historia», dijo con voz temblorosa, «sobre mi hermano». La iglesia se quedó en silencio. Hace 60 años mi hermano fue acusado de robar dinero de nuestra familia. Todos lo creyeron culpable. Lo echamos. Le dijimos que nunca volviera. Y él se ahorcó, exactamente como Judas. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano. Hace 10 años encontré una carta que había escrito antes de morir. Una carta que explicaba que no había robado nada, que estaba protegiendo a otra persona, que había cargado la culpa para salvar a alguien más. Y yo lo odié durante 50 años por un crimen que nunca cometió. Murió sin que yo supiera la verdad, y yo morí sin poder pedirle perdón. El anciano miró directamente hacia mí. Esta carta de Judas me hizo pensar. ¿Cuántas veces hemos juzgado a personas sin conocer toda la historia? ¿Cuántos Judas hemos creado porque necesitábamos culpar a alguien? Se volvió hacia la congregación. Si Judas puede ser perdonado, entonces mi hermano puede ser perdonado.
¿Y si mi hermano puede ser perdonado? Su voz se quebró. Entonces tal vez yo también pueda ser perdonado, por juzgarlo, por odiarlo, por no buscar la verdad cuando todavía estaba vivo. No había un ojo seco en esa iglesia, y en ese momento vi la división desaparecer, porque de repente ya no se trataba de teología abstracta, se trataba de personas reales, dolor real, perdón real. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Judas Iscariote? Honestamente, no lo sé con certeza absoluta, y creo que ese es el punto. Tal vez Judas fue exactamente lo que dicen los evangelios tradicionales, un traidor poseído por Satanás, motivado por codicia. Tal vez fue lo que dice su carta, un discípulo fiel que aceptó el papel más doloroso en el plan de salvación de Dios. Tal vez fue algo intermedio, un hombre complicado tomando decisiones complicadas en circunstancias imposibles. Pero lo que sí sé es esto: durante 2000 años, convertimos a Judas en un monstruo, en el villano definitivo, en la personificación de la traición, y al hacerlo, nos dimos permiso para juzgar, para condenar, para odiar. Al menos no soy Judas, nos decimos a nosotros mismos. Al menos no he traicionado a Dios. Pero tal vez esa es exactamente la traición más grande, usar a Judas como excusa para no extender gracia. Jesús dijo: ama a tus enemigos, ora por quienes te persiguen. ¿Y si Judas era la última prueba de ese mandamiento? Si puedes amar y perdonar al hombre que traicionó a tu Salvador, entonces puedes perdonar a cualquiera. Hay algo más en la carta de Judas que la mayoría de las personas pasa por alto. Está cerca del final, fácil de perder en la agonía de sus confesiones. Permítanme citarlo nuevamente. Si la gente supiera la verdad, que Jesús me pidió que lo traicionara, entonces su sacrificio se volvería complicado, cuestionable, y no puede ser cuestionado. Tiene que ser perfecto, puro. Judas eligió cargar el odio de la humanidad para que el sacrificio de Jesús permaneciera puro. Pero ¿qué si ese no era el plan de Dios en absoluto? ¿Qué si Dios nunca quiso que hiciéramos de Judas un monstruo? ¿Qué si la lección que debíamos aprender era exactamente la opuesta, que incluso en el acto más oscuro aparente puede haber amor y sacrificio? La hermana Magdalena, la monja anciana que habló en el Vaticano, me dijo algo años después que nunca he olvidado. Tal vez, dijo, Judas se equivocó sobre una cosa. Pensó que tenía que ser odiado. Pensó que su sacrificio requería que fuera visto como villano. Pero tal vez el verdadero sacrificio era confiar en que eventualmente la verdad sería conocida, que eventualmente sería comprendido. Y tal vez por eso su carta sobrevivió. Por eso estaba escondida en lugar de destruida. Porque Dios sabía que algún día, cuando la humanidad finalmente estuviera lista, necesitaríamos aprender esta lección. ¿Qué lección?, pregunté. Que el juicio es fácil, la gracia es difícil, y Dios siempre elige la difícil. Debo confesar algo que no he dicho públicamente hasta ahora. Cuando encontré por primera vez la carta de Judas, mi instinto inmediato fue ocultarla, no publicarla, no compartirla, dejarla en esa cueva donde había estado durante 2000 años, porque sabía el caos que causaría, las carreras que destruiría, las familias que dividiría, la fe que sacudiría. Durante 3 días sostuve ese manuscrito en mis manos y consideré simplemente quemarlo. Nadie más lo sabe, me dije a mí misma. Nadie tiene que saber. Pero entonces recordé por qué me convertí en arqueóloga. No fue por fama, no fue por dinero, fue porque creía que la verdad importaba, que el pasado tenía lecciones para enseñarnos, que ocultar la historia era traicionar no solo el pasado, sino el futuro. Y me di cuenta, si ocultaba la carta de Judas, me convertiría exactamente en lo que él temía, alguien que perpetuaba una mentira, porque la verdad era demasiado difícil. Así que la publiqué, y viví con las consecuencias. Me arrepiento. Algunas noches, cuando leo amenazas de muerte o veo familias destrozadas por el debate, me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero entonces recibo otra carta, otro email, otra historia de alguien que encontró sanación porque finalmente creyó que incluso sus peores traiciones podrían ser perdonadas. Y sé que hice lo correcto. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Honestamente, no lo sé. Algunos eruditos están pidiendo que se busquen más documentos. Si la carta de Judas sobrevivió, argumentan, ¿qué más podría estar escondido?
Otros quieren dejar las cosas como están. Hemos perturbado suficiente, dicen. Dejemos que el pasado descanse. Yo personalmente estoy en algún punto intermedio. Creo que la verdad debe ser buscada. Pero también creo que la verdad debe ser manejada con cuidado, con respeto por aquellos que serán afectados por ella. La carta de Judas no destruyó el cristianismo, como algunos temían. Si acaso lo profundizó, lo hizo más complejo, más matizado, más humano. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitábamos, porque la fe que no puede manejar preguntas difíciles no es fe en absoluto, es solo dogma, y el dogma sin pensamiento crítico es solo otro tipo de prisión. Si estás escuchando esto, ya sea que creas que la carta de Judas es auténtica o una elaborada falsificación, quiero dejarte con una pregunta. ¿A quién has convertido en tu Judas? ¿Quién es esa persona en tu vida que has juzgado, condenado, considerado imperdonable? Tal vez es un miembro de la familia que te traicionó. Tal vez es un ex amigo que te lastimó. Tal vez es alguien de un grupo diferente, una religión diferente, política diferente, estilo de vida diferente. Tal vez incluso eres tú mismo. ¿Qué pasaría si aplicaras el principio de la carta de Judas a esa persona? ¿Qué pasaría si consideraras, tal vez no conozco toda la historia? Tal vez hay sacrificio donde veo traición. Tal vez hay amor donde veo odio. No estoy diciendo que ignores el comportamiento dañino. No estoy diciendo que no haya consecuencias por las acciones. Estoy diciendo, antes de convertir a alguien en tu villano eterno, considera que tal vez, solo tal vez, están cargando un peso que no puedes ver, porque esa es la lección final de Judas. No que la traición esté bien, no que el perdón sea fácil, sino que el juicio debería ser el último recurso, no el primero, y que la gracia, verdadera gracia, difícil y dolorosa y costosa, es siempre la elección más valiente. Es 2034, 10 años desde que encontré la carta de Judas. El mundo ha cambiado. Lentamente, imperceptiblemente, pero definitivamente. Las denominaciones cristianas que abrazaron el mensaje de la carta han crecido. Las que lo rechazaron han disminuido, especialmente entre los jóvenes. No porque los jóvenes sean menos religiosos, sino porque quieren una fe que haga preguntas difíciles, que luche con la complejidad, que ofrezca gracia en lugar de juicio. La teología de Judas, como algunos la llaman, ha influenciado más allá del cristianismo. Judíos, musulmanes, budistas, incluso ateos han encontrado significado en la historia de alguien que cargó culpa para un bien mayor. Y yo he envejecido. Mi cabello tiene más gris. Mi rostro tiene más arrugas. Las amenazas de muerte han disminuido a solo amenazas ocasionales. Pero la pregunta permanece, ¿hice lo correcto al revelar la carta? Mi respuesta, 10 años después, es la misma que hace 5 años. No lo sé con certeza, pero creo que sí, porque la verdad, incluso la verdad dolorosa, complicada, perturbadora, siempre es mejor que la mentira cómoda. Y si Judas realmente sacrificó todo para la salvación de la humanidad, entonces el menor honor que podemos darle es conocer su historia, su verdadera historia, no el monstruo que creamos, sino el hombre que amó tanto que estuvo dispuesto a ser odiado. Y si eso no es sacrificio digno de recordar, entonces no sé qué lo es. Hay una última cosa. Hace 3 meses recibí una carta, no por correo electrónico, no por mensajería, una carta física real entregada a mi oficina sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel con una línea escrita en hebreo antiguo. El sacrificio ha sido honrado. El nombre ha sido limpiado. Ahora descansa. No sé quién lo envió. No puedo rastrear su origen. Pero cuando lo leí, sentí algo que no había sentido en 10 años. Paz. Tal vez Judas, donde quiera que esté, finalmente puede descansar. Su historia ha sido contada. Su sacrificio ha sido reconocido. Su nombre, si no completamente limpiado, al menos ya no es solo sinónimo de traición. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar, que cuando muramos, alguien se tome el tiempo de contar nuestra historia completa, no solo las partes que nos convirtieron en villanos, sino también las partes que nos hicieron humanos. Doctora Elena Martínez, Universidad de Jerusalén, 2034. A Judas Iscariote, que tu sacrificio nunca sea olvidado y que tu nombre finalmente sea honrado. Esta historia es completamente ficción.
No existe ninguna carta de Judas Iscariote descubierta. Los evangelios canónicos presentan a Judas como traidor, y esa es la doctrina aceptada de la Iglesia. Sin embargo, las preguntas planteadas en esta historia son reales. ¿Conocemos las historias completas de las personas que juzgamos? ¿Es posible que el sacrificio tome formas que no reconocemos? ¿Puede alguien ser tan imperdonable que esté más allá de la gracia de Dios? Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tal vez la lección real no es sobre Judas en absoluto, tal vez es sobre nosotros. ¿Y cómo elegimos ver a las personas que consideramos imperdonables? Porque en el fondo todos somos un poco Judas, cargando pesos que otros no ven, tomando decisiones que otros no entienden, esperando gracia en lugar de juicio. Y si incluso Judas, en esta historia ficticia, puede ser redimido, entonces, ¿quién está realmente más allá de la salvación? Nadie, absolutamente nadie, y tal vez esa sea la verdad más importante de todas.